Hola, gracias por estar con nosotros en su programa El Mundo. Como de costumbre, tenemos con nosotros al doctor Michael Leitman, con quien conversaremos sobre otro interesante tema. Doctor Leitman, gracias por aceptar esta invitación a este nuevo programa. Gracias, yo también estoy feliz de estar con ustedes, por favor. Vamos a comenzar con una breve introducción acerca del tema de hoy, que es el pecado. Al pecado se le considera un acto malo, normalmente. Por extensión, se denomina pecado a todo aquello que se aparta de lo correcto y justo, o que falta a lo que es debido. En hebreo, la palabra común para pecado es het, que también significa errar, en el sentido de no alcanzar una meta, camino u objetivo. Entonces, nuestra primera pregunta es, ¿qué es el pecado de acuerdo a la sabiduría de la Kabbalah? La ley general que existe en toda la creación es llevar a todos los creados a la conexión entre sí, hasta tal punto que todos sientan que se encuentran en un solo sistema, conectados juntos, y que es imposible separar entre ellos. Esto es en realidad la meta de la existencia, de la corrección de los creados. Y cada acto que es en contra de esto, o molesta a esto, o separa entre los creados, a eso se le llama pecado, het. Popularmente se considera un pecado aquello que transgrede la voluntad del Creador. Por ejemplo, los 10 mandamientos. ¿Cuál es la diferencia entre esta visión y la explicación de la Kabbalah? No hay diferencia, es lo mismo, solo que de una forma diferente lo explican. Debemos todos conectarnos y ser como un hombre con un corazón, devolvernos a la estructura de Adam Rishon, del primer hombre, como un solo hombre. Y si nos oponemos a esto de alguna forma, a eso se le llama que pecamos. Es decir, que todos estos mandamientos en realidad han sido entregados para que ayuden en la corrección de las relaciones entre nosotros, para llegar a la conexión. Sí, para llegar a la conexión entre nosotros. Porque no lo enseñan de esta manera, normalmente. Ese es el problema, que en verdad no enseñan esto de esta forma y no sabemos qué se exige de nosotros y por eso estamos todos en oscuridad. Para que algo sea considerado pecado, ¿es suficiente con la acción o tan solo pensarlo? Incluso el pensamiento, porque el pensamiento también es un acto. Me parece que contestó ya, pero si podría ampliar sobre este punto. Para que algo sea considerado pecado, ¿cuál es la condición? Que cuando actuamos en contra de la conexión, porque toda la meta de la creación del mundo es que fue creado y fue quebrado, y nosotros en nuestros esfuerzos debemos llevarlo de vuelta a una estructura completa. Popularmente se cree que los pecados son castigados. De acuerdo a la sabiduría de la Kabbalah, ¿existe algún castigo para las personas que pecan? Por supuesto, el castigo es el pecado en sí. Lo que hacen, lo que no quieren conectarse, eso les causa el estado de pecado, que no están conectados. ¿Cuál sería este castigo entonces? ¿Cómo se el estar separados, entonces con esto se alejan o se desconectan incluso de la fuerza superior del Creador y por esto sufren. ¿Qué pasa con una persona que no está consciente que ha cometido un pecado? ¿Recibe castigo por ello? Sí, pero es según su grado. Digamos, si es como según su grado, si es como un pequeño niño, entonces
no siente tanto que peca y en relación a esto no tiene tanto pecado, como vemos con los niños que a veces hacen todo tipo, rompen algo, entonces los perdonamos porque ese es su estado, pero hasta cuánto crecemos en relación a esto, nuestros actos se sopesan de una forma más seria. ¿Y cómo se mide la magnitud de un pecado? ¿Con base a qué? ¿Hasta cuánto dañamos en la conexión entre nosotros? ¿Hasta cuánto detenemos a toda la creación a moverse hacia la conexión? ¿Y es el castigo proporcional a la magnitud del pecado? Sí. Yo no puedo traer acá fórmulas porque no es simple explicarlo, pero está en una relación proporcional, sí. ¿De qué forma los pecados que cometo en esta vida afectan mi alma? Es exactamente que todos los pecados que cometemos pasan sobre el alma y ésta se vuelve aún más quebrada que lo que fue antes. Y al contrario, si hacemos actos que causan nuestra conexión, entonces con esto causamos la conexión nuestra y la corrección del mundo. ¿Cuál es entonces la finalidad del pecado en el camino espiritual? El propósito del pecado es mostrar a la persona hasta cuánto está en falta de conexión con los demás y como resultado de esto, la falta de conexión con el Creador, la fuerza superior. ¿Cómo se puede utilizar el pecado entonces como una herramienta para avanzar en el camino espiritual y no para obstaculizarlo? Está escrito, no hay justo en la tierra que haya hecho el bien y no haya pecado. Es decir, sentir el pecado, en qué estado mal me encuentro, estado egoísta, es obligatorio antes que sea capaz de digerir el estado y corregirlo. Es decir, llegar a la conexión. Por eso todo nuestro trabajo es ir sobre las dos piernas, izquierda, derecha, que siento hasta cuánto estoy alejado de los demás y hasta cuánto debo causar la conexión entre todos. Me parece que la cita que usted menciona es de Bala Sulam en el Shamati 169 acerca del justo total. Acerca del justo total, o sea, que no pecó, está escrito lo siguiente: pues no existe ni un solo justo en la tierra que haga el bien sin pecar. ¿Por qué no puede haber un justo que no peque? Entonces, ¿cómo se va a corregir a sí mismo? Debe estar quebrado, debe ser malvado y corregirse a sí mismo y entonces llegar al grado de justo. Todos desde un inicio somos resultado del quiebre de Adam Rishon. Todos somos malvados. Sobre este punto nos enviaron una pregunta y es si incluso aquellos que están en el estudio de la Kabbalah han tenido que pecar. Por supuesto que sí, todos. A eso se le llama el pecado del primer hombre, Adam Rishon, que todos salimos del pecado. ¿Cómo se relacionan entonces los cabalistas con el pecado? Que hay que corregirlos en total. Lo que fue, fue. Lo que fue antes de que nos descubrimos no se toma en cuenta. Solo hasta cuando recibimos medios para la corrección y llegamos a la corrección.